Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue su primer acercamiento al psicoanálisis y qué fue lo que lo llevó a decidir tomarlo como orientación vocacional? Bueno, mi primer acercamiento al psicoanálisis habrá sido probablemente en los primeros semestres de aquí de la Facultad de Psicología. Yo ingresé a la Facultad de Psicología aquí en la UNI en el 2010. Entonces, en las primeras materias, en los primeros semestres, ya había pues, ciertos avistamientos, ¿no? Justamente de cómo cada una de las trayectorias estaba conductual, social, neuro, etcétera. Y psicoanálisis a mí particularmente me llama más la atención porque efectivamente en mi casa, bueno, mis padres estudiaron esta misma carrera como psicólogos, pero también la trayectoria psicoanalítica. Entonces, para mí, ese fue el primer momento donde yo como que me involucré realmente con el psicoanálisis. Ya lo había escuchado, sin embargo, no lo había leído todavía, etcétera, ¿no? Ya por ahí más o menos del segundo, tercer semestre habrá sido cuando ya empecé como a leerlo un poquito más y ahí fue donde yo pues decidí empezar a leerlo y a estudiarlo. ¿Qué autores o corrientes psicoanalíticas influyeron más en su formación y práctica? Pues bueno, los programas que se manejan aquí en la facultad, concretamente, al menos el primer programa que a mí me tocó revisar concretamente fue obviamente a Freud, ¿no? Sigmund Freud, estaríamos hablando pues de la corriente, vamos a decirlo, clásica. En ese sentido, cuando yo empiezo a leer a Freud, algo que hablaba con los distintos profesores que tenía o con los diferentes compañeros también, pues llegábamos mucho como a esta conclusión, que efectivamente el psicoanálisis es una rama de la psicología que había estado evolucionando, que había estado agregando nuevas cuestiones o nuevas teorías o tesis, pero que para poder llegar a trabajar esas, pues primero tendríamos que tener una comprensión adecuada de la base, ¿no? Cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, a Freud, pues al principio no entendía mucho, ciertamente, porque podríamos decir que en algunos momentos las lecturas o la publicación freudiana puede ser un poco compleja. Sin embargo, yo diría que cuando empiezo a leer a Freud, empiezo a descubrir la base y luego después de eso ya empezaría a moverme por otros lugares, ¿no? Este, hay que pensarlo, yo siempre lo he pensado de esta manera, el psicoanálisis aparece obviamente como una alternativa, como una posibilidad. A mí me gusta romantizar la idea de que en algún punto aparece hasta casi como un error, ¿no? Como si fuera algo con lo que se encuentra, bueno, Breuer primero, ¿no? Que eran justamente la pareja de neurólogos que eran Freud y Breuer. Estamos hablando de aquellas épocas todavía en donde el psicoanálisis no tenía su nombre, la psicología estaba empezando como a aparecer y realmente las alternativas que existían pues eran las de los neurólogos, los médicos, las personas que llegaban a los hospitales ya sea psiquiátricos, hospitales de cualquier tipo, llegaban con una problemática y los médicos hacían pues obviamente una evaluación diagnóstica como lo haría cualquier médico, ¿no? Revisaban alguna parte del organismo, del cuerpo. Sin embargo, había situaciones, pacientes, concretamente las pacientes histéricas, que no mostraban vamos a decir, un problema a nivel orgánico, ¿no? En el cuerpo, no había algo que les diera una indicación. Entonces, lo que pasa es que empiezan a dar la posibilidad de trabajar de maneras diferentes. En este caso, Joseph Breuer, un colega de Freud en ese momento, que era un neurólogo hipnotista reconocido también, empieza a plantear la posibilidad de no solamente a través de la hipnosis, sino también a través de poder hablar, de poder empezar a poner en palabras a lo mejor ciertos sentimientos o emociones, todo esto de maneras a lo mejor como muy básicas, ¿no? Por eso decía ahorita, no hablamos del psicoanálisis propiamente. Cuando empieza a haber esta posibilidad de la palabra, ¿no? Dirá en algún momento Freud talking cure, ¿no? Que le llama, es entonces donde empezarán a abrir una brecha nueva en donde el discurso del paciente, la palabra, va a empezar a tomar pues un lugar. Obviamente, Breuer llevó las consecuencias de no saber lo que estaba haciendo con esta paciente, concretamente con Ana O, la famosa Ana O, que es la primer paciente de la que se tiene registro al menos, o al menos en el psicoanálisis.
llevó a unas consecuencias que bueno, ya desembocarán en el tema de la transferencia, obviamente lo que significa para el psicoanálisis hacer su práctica, que ese es como el gran diferenciador que también a mí me llamó mucho la atención. Cuando uno estudia el psicoanálisis, cuando uno está en esta lectura, uno tiene una idea de lo que es el psicoanálisis, pero cuando uno lo lleva a la práctica, cuando uno empieza a vivir justamente toda esta teoría, digo, adelantándome cronológicamente, cuando ya Freud propone una técnica psicoanalítica, hablamos de la transferencia, hablamos obviamente de esta posibilidad inconsciente, etcétera, es entonces donde empezamos a encontrarnos con realmente el meollo del asunto. ¿Cuál es el punto que a mí más me hizo decantarme por el psicoanálisis, aparte de estos autores, aparte de esta lectura que empecé a hacer? Que justamente a mí me tocó, por ejemplo, digo, no sé ustedes, son del Plan Nuevo, creo, lo que tengo entendido. A mí, por ejemplo, en 2010, justamente yo también fui, bueno, era la primera o segunda generación, si mal no recuerdo, de un programa nuevo que se había implementado aquí en la facultad. Entonces, antes lo que pasaba era que eran por áreas. Cuando tú llegabas a quinto semestre, te mandaban a tu área, o sea, tú elegías área, como lo que hoy sería la trayectoria, por así decirlo. Tú elegías tu área, entonces venías de 5 en adelante, no había otra, ¿no? A mí me toca la siguiente generación que hay un cambio en el plan y le llaman el plan por competencias. El plan por competencias, en los primeros semestres, como que había cierta desorganización, entonces desde quinto semestre nos pusieron a ver pacientes. Nosotros, mi generación, no teníamos idea ni estábamos familiarizados todavía con el tema de ver pacientes, entonces una parte que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando justo aquí en la USP empiezo a hacer mis prácticas, no sé qué hacer con el paciente. Entonces me paro enfrente de, yo en ese momento tendría tal vez unos 21, 22 años, me asignan una paciente, y era una paciente de tal vez 18, 19 años, que venía como por una ruptura, ¿no? Pero obviamente al momento yo había leído algunas cuestiones como de entrevista y tal, ¿no? Pero pues nunca te dicen realmente hasta que lo vives, ¿no? A mí personalmente el psicoanálisis me dio eso, esa experiencia, por ejemplo, a mí me hizo como que poner los pies en la tierra, me hizo confrontar de cierta manera el síntoma y el dolor de otra persona, que era algo que hasta ese entonces yo lo leía en los textos y me parecía a lo mejor como un poco, ¿cómo decirlo? Como si lo minimizara, ¿no? Cuando ya te paras enfrente a una persona que sufre su dolor, sus maneras, sus formas, como que empiezas a sensibilizarte en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis era la teoría que a mí me daba la alternativa de poder entender qué le pasaba a la persona y que me explicaba efectivamente por qué estaba llorando enfrente de mí, etcétera, ¿no? Luego obviamente empecé a tener más práctica, obviamente estuve en diferentes seminarios, diplomados, en su momento pues tenía mi supervisor también, ¿no? Con quien hablaba y le decía lo que había sucedido en la sesión, llevaba mis viñetas y todo, y bajo esa idea fue que yo empecé como a apropiar el psicoanálisis, ¿no? De autores, pues diría Freud en una primera instancia, desde la base. Probablemente mis lecturas luego se fueron enfocando a Klein, en algún momento Melanie Klein fue una de las autoras, bueno, toda la escuela inglesa realmente, ¿no? Melanie Klein, Winnicott era otro que leía, Wilfred Bion en algún momento con grupos operativos también hice ciertas lecturas, además de agregarle pues a lo mejor lecturas no tan psicoanalíticas, pero sí a lo mejor filosóficas. En el caso de Sartre, en el caso de Hegel, en el caso de Schopenhauer, todas estas lecturas. Ya después, en un momento un poco más rebelde de mi carrera, pues Marx, ¿no? Marx y Engels. Y ya terminando los últimos años, si bien no me considero un psicólogo, psicoanalista, como muchos deben llamar, lacaniano, sí leo a Lacan, me gusta la lectura lacaniana francesa, sin embargo no es mi corriente, ¿no? Yo prefiero, siempre me lo preguntan los alumnos, ¿no? Cuando ya están en quinto, sexto semestre, maestro, ¿cuál es su corriente en el psicoanálisis? Yo les digo que trato de siempre estar leyendo de lo nuevo, de lo viejo, tener apertura con las diferentes teorías, y obviamente dependiendo mucho del paciente, ¿no? Yo personalmente
tengo el consultorio, pero aparte tengo 10 años trabajando en una clínica de adicciones, donde llegan pacientes bajo situaciones o con demandas que muy probablemente el psicoanálisis, al menos el psicoanálisis ortodoxo o el psicoanálisis lacaniano, no pueden responder. Entonces yo tengo que tener cierta versatilidad dependiendo mucho del paciente. Si hablamos de casos de urgencias psicológicas o pacientes en crisis de alguna manera, pues ahí es donde yo tengo que decir, pues no puedo a lo mejor con un paciente que tiene intentos de suicidio o que tiene una situación de riesgo en su vida, pues a lo mejor yo no podría aplicar una escanción, yo no podría quedarme callado realmente, ¿no? Este tipo de trabajo a veces exige que nosotros nos ubiquemos en otro lugar. Entonces la experiencia que a mí me ha dado justamente todos estos autores ha sido que he podido como identificar con qué paciente estoy, cómo lo puedo trabajar y cómo me ubico, ¿no? En mi consultorio llegan pacientes neuróticos, pues bienvenido, no lo podemos trabajar con libertad en ese sentido bajo la idea que yo quiera. Pero, por ejemplo, cuando me hablan de algún paciente que vive alguna situación de crisis, me diría y lo diría sin ningún tipo de problema que probablemente la escuela americana del yo sería la que utilizaría y básicamente sería como darle recursos a ese paciente a través de mí. Si bien no compartiendo mi historia ni mi persona realmente, sí en algún punto tratando de orientar, ¿no? En ese sentido, porque a veces hay pacientes que necesitan ser orientados. Las figuras que ellos han tenido en casa o a lo largo de su vida no los orientan, no los llevan por ese lado. Lo mismo con adolescentes. Si nosotros queremos trabajar con adolescentes, el adolescente por lo general tiene un yo en formación, es un yo que está muy influenciado por los aspectos sociales, por los amigos, por la moda, por lo que supuestamente tienen que ser o tienen que hacer, y en ese sentido muchas veces se ve muy manipulable, ¿no? Entonces, justamente lo que yo trato de hacer es como ir dándole ese sentido al yo, ¿no? Pero un poquito yo es lo que diría tanto en la pregunta anterior y esta, lo que a mí influye en el psicoanálisis tiene que ver con estos autores y obviamente la práctica, ¿no? Todo esto. Claro, un cierto nivel de adaptabilidad al paciente. Sí, sí, hay mucha bronca entre los, existirán seguro gente que estudia el psicoanálisis que tiene una idea de a lo mejor diferente, que pueden ser como estos psicoanalistas así muy puristas, ¿no? No podemos hacer otras cosas y Freud decía y esto y aquello. A ver, Freud era el primero que cambiaba de idea cada 3 o 4 años, ¿no? Sus publicaciones, digo, si en algún momento lo han leído o tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de que Freud, si bien claro, es el padre del psicoanálisis y plantea toda la teoría y tanto del desarrollo psicosexual, de las pulsiones, la primera, la segunda tópica, todos estos aspectos, ciertamente también Freud era alguien que estaba experimentando, ¿no? O sea, que estaba viendo, a ver, nosotros vamos a decir, la técnica psicoanalítica tiene sus formas, ¿no? Freud fue el primero que no la respetó. Entonces, si hablamos y vemos el caso, por ejemplo, de Condora, si hablamos del caso de Elizabeth, estamos hablando de casos donde Freud brincaba muchas reglas o muchas leyes que luego se establecieron, ¿no? Yo entiendo y eso es algo que me queda bien claro. Freud en ese sentido, al principio pues tuvo que equivocarse para luego plantear ahora sí la teoría, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte de la evolución del psicoanálisis hoy en día tendría que ver con la posibilidad de ir adaptando el psicoanálisis. De ahí que vayan apareciendo, tengo entendido en el programa, y bueno, ustedes van en segundo, pero creo que en séptimo, en octavo, ahorita hay materias, por ejemplo, de psicoanálisis focalizado, ¿no? Que es un poco trabajar sobre los síntomas del paciente. No conozco mucho el programa, pero escuchaba, por ejemplo, el nombre de la materia y me llamaba la atención y decía, bueno, mira, a lo mejor están planteando un trabajo focalizado sobre el síntoma, que a lo mejor en otro momento iría en contra de la regla de la atención libre parejamente flotante o la asociación libre, ¿no? Pero sí, yo creo que sería la adaptabilidad y el tener la apertura de conocer nuevas cosas, ¿no? Claro. Dentro de su experiencia clínica, ¿cómo definiría el psicoanálisis? Dentro de mi experiencia clínica, pues bueno, tendría que hablar, como lo mencionaba ahorita brevemente, tendría que hablarlo a lo mejor desde dos lugares, ¿no? El primer lugar del que podría hablar yo el psicoanálisis, mi experiencia clínica en el psicoanálisis, sería en la consulta privada.
¿Qué es la consulta privada? La consulta privada pues es el consultorio. Yo durante la semana veo pacientes. Por lo general, y para eso en algún punto se hacen entrevistas o esta primera sesión donde conoces al paciente, por lo general son pacientes recomendados, es decir, que alguien les pasó mi teléfono, me mandaron un mensaje y el mensaje dice, oiga, me pasaron su teléfono, estoy buscando un psicólogo porque quiero empezar un proceso. Entonces, en la consulta, mi experiencia con el psicoanálisis estaría muy relacionada justamente a las neurosis. Cuando nosotros hablamos en el psicoanálisis de patología, por ejemplo, de enfermedades mentales, eh, en el psicoanálisis clásico, justamente que hablamos ahorita, estaríamos pensando que hay tres ramas, ¿no? Para como no entrar tanto en detalles y tampoco profundizar mucho. Pero hay tres ramas, ¿no? Vamos a decir, la neurosis, las perversiones y la psicosis. Entonces, en el consultorio, por ejemplo, yo trabajo con pacientes neuróticos. ¿Qué significa esto? Los pacientes neuróticos se van a dividir, por así decirlo también, al menos en el sentido clásico igual, en neuróticos obsesivos, neurosis de histeria o fobias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pacientes que llegan al consultorio? Este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes, ¿cómo se trabajan a nivel clínico? Pues habría que plantear en una primera instancia que es un paciente que obviamente viene por un tema de algo que le mueve. Por lo general, la demanda terapéutica está asociada a un síntoma y los síntomas están muchas veces relacionados a cuestiones afectivas. Vengo porque terminé con mi pareja y estoy muy triste y me he dado cuenta que en el trabajo estoy como desconcentrado y no me siento con ganas de salir o ando viviendo como una depresión, ¿no? A lo mejor lo mencionan así. Luego hay otros discursos de pacientes que vienen porque siento que no estoy haciendo lo que quiero con mi vida. Me siento muy confundido, me pregunto si podría haber elegido otra carrera, ¿no? Y como todos estos problemas que a lo mejor de manera muy sencilla a veces decimos como los típicos problemas, ¿no? Así existenciales. Ese tipo de pacientes muchas veces llegan. También en el consultorio llego a atender, por ejemplo, pacientes, como decía ahorita, en crisis. Son los menos. Anteriormente, hace algunos años, era con los que trabajaba más, pero llega un momento donde te cansas, entonces ahora tengo un poquito menos esa consulta. Pero en el consultorio serían esos dos tipos de pacientes. ¿Cuál es la idea del psicoanálisis para trabajar las neurosis a nivel clínico con el paciente? Como lo comentaba ahorita brevemente, el psicoanálisis busca de una u otra manera eh, plantear frente al paciente la posibilidad de que pueda elaborar aspectos de su vida, ¿no? Si nosotros volteamos a ver la premisa del psicoanálisis, estaríamos pensando que sería hacer consciente lo inconsciente, o al menos desde la dinámica más común y ordinaria que la gente puede tener el psicoanálisis es esa. Obviamente el psicoanálisis es mucho más que hacer consciente lo inconsciente, pero si nosotros estamos buscando eso, lo que entendemos bajo el trabajo de la transferencia es justamente que la transferencia viene a representar en el espacio de análisis justamente el paciente frente al analista, como si viniera a revivir, ¿no?, estos ciertos aspectos que están en el inconsciente, revivir ciertos aspectos de su vida infantil o de ciertos momentos específicos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que, bueno, le recomiendan a su psicólogo, a lo mejor él no sabe que va a una psicoterapia de corte psicoanalítico. Entonces cuando llega al principio pues como que no entiende muy bien de qué se trata, tratará en algún punto de presentarse, de decir cómo se llama, etcétera, pero este paciente va a empezar a generar ciertas emociones y sentimientos hacia el analista, no hacia el terapeuta. Entonces se le quedará viendo y lo observará. A lo mejor es un terapeuta que tiene un rostro como serio, a lo mejor es un terapeuta que tiene poco movimiento, ¿no? Que se le queda viendo fijamente, y a lo mejor este paciente empieza a sentirse medio incómodo, ¿no? Y es como que, ay, o sea, ¿qué estará pensando, ¿no? ¿Qué se me quedará viendo? A lo mejor lo que dije no tiene sentido, es una tontería, o, ay, ahora me viene a la mente que podría decir esto, pero me da un poco de vergüenza. Entonces, el paciente va a empezar a fantasear, va a empezar a ubicarse en el espacio. Todavía es un lugar para el desconocido, el espacio de análisis. Entonces, poco a poco, este paciente va a ir generando estas emociones, estos sentimientos, va a estar hablando en su discurso
y el analista para él va a simbolizar algo, ¿no? A eso se refiere Freud con la transferencia. Lo que este paciente está viviendo con el analista muy probablemente esté relacionado a alguien más, ¿no? Freud le llamaba la repetición de las relaciones objetales. Entonces, lo que va a ocurrir es que eventualmente este paciente, con el paso del tiempo, con el paso de las sesiones, aprendiendo a asociar, aprendiendo a reconocer su espacio de análisis, eventualmente va a poder, por decirlo de alguna manera, empezar a cuestionar esta parte del analista, ¿no? Y podrá en algún punto como mencionarlo y decirle así, no sé, me hace sentir esto, me hace sentir aquello, y tal vez en algún punto bajo la idea de la asociación, él podría reconocer, bueno, como también en algún momento me sentí así en mi vida con esta persona, ¿no? Con esta persona importante que podría ser papá, mamá, hermanos, tíos, alguna figura significativa, ¿no? Entonces, la idea del trabajo en el psicoanálisis, entre muchísimas cosas, estaría planteada desde la transferencia. Trabajar la transferencia es lo que decía Freud, permitiría llevar justamente a un proceso elaborativo al paciente, donde ahora, haciendo consciente algunas cuestiones inconscientes, podría él desarrollar recursos ante las problemáticas de la vida diaria, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, decía Freud justamente en el desarrollo psicosexual, que va del momento desde que nace el niño, el sujeto, el bebé, hasta más o menos, vamos a decir, los 4 o 5 años, este, es un niño que vivirá diferentes etapas del desarrollo psicosexual, que va de una u otra forma a vivir eventos traumáticos, a lo mejor reparaciones, a lo mejor no, vivirá un Edipo, el complejo edípico, vivirá un Edipo que le pueda dejar ciertas secuelas y lastres a lo largo de su vida, ¿no? Y lo que decía Freud es que la teoría freudiana, mucho del trabajo gira en torno a la represión, un mecanismo de defensa que, para no hacerlo tan complicado, digamos que va reprimiendo, ¿no? Todos estos momentos en estos primeros 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño evidentemente empieza a crecer, se encuentra con la cultura, se encuentra con la sociedad, y empezará a observar que hay otros niños, empezará a ver que hay niñas, empezará a ver que hay niños que tienen preferencias de este tipo, etcétera, y estará inmerso en la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría psicoanalítica? Lo que vivió los primeros años va a empezar a repetirlos, ¿no? Si bien la figura de autoridad en casa era papá, era el que decía, el que podía enojarse si algo pasaba mal o el que podía regañar, y la madre era la figura de afecto, bueno, pues este niño probablemente tendrá una idea o una percepción de la autoridad, por ejemplo, en la primaria, con el maestro. Y vivirá a lo mejor, tendrá un maestro que es el maestro de matemáticas, que es muy estricto, que no permite que los alumnos hablen en el salón, pero luego va a tener a la maestra de español, que es como lo contrario, ¿no? Súper buena onda y así como, no afectiva propiamente, pero sí cálida. Y a lo mejor este niño, cuando estén pasando lista, en vez de decir presente, va a decir presente mamá, le va a gritar mamá, ¿no? Entonces ahí es donde Freud empezaba como a hacer el análisis y como que se va repitiendo, ¿no? ¿Dónde entra la transferencia? Dice Freud, un adulto que ya ha formado su vida, que ya ha pasado todos estos momentos de latencia, de adolescencia, adultez, llegará a un punto donde va a tener ciertos conflictos. Entonces, el mismo niño, vamos, que creció, ahora un adulto, tiene a lo mejor ciertas complicaciones para establecer un vínculo con alguien, ¿no? Y entonces llega a terapia buscando psicólogo y se encuentra con un servidor y le dice, el problema es que no puedo tener pareja, me cuesta mucho comprometerme, me cuesta mucho darle su lugar, su espacio, y me doy cuenta que termino arruinando las relaciones que hago con algunas mujeres que conozco, y quisiera entender por qué, ¿no? Hablando con un amigo, me dice que, bueno, hay alternativas psicológicas que podrían como responderme esto, ¿no? Entonces, este paciente, eventualmente, lo que va a ocurrir, decía Freud, es que él tiene una neurosis, vamos a decir, obsesiva o histérica, y esta neurosis que él está viviendo, lo que dice Freud es, vamos a tratar de cambiarla por la neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia es que el paciente empiece a vivir con nosotros todos estos aspectos, pero que los pueda trabajar en este espacio. ¿Cuál es la idea? Hacer consciente, obviamente, todas estas cuestiones del pasado, que vivió con sus padres, que de una u otra forma le dejaron ahí como decía, ciertas secuelas o lastres que viene cargando, y que pueda empezar a soltarlos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la repetición,
del síntoma para evitar estar repitiendo eso que él mismo ya se da cuenta. Es que me doy cuenta que siempre me pasa lo mismo. Y estoy saliendo con alguien y todo va muy bien y de repente un día me levanto, salgo de bañarme, me estoy arreglando, me estoy peinando y de repente digo, ya no me gustó. Y ayer estaba bien feliz con ella, pero ahorita ya no me gusta, ya no quiero nada con ella. Entonces, no es la primera vez que me pasa, por eso vengo a este espacio, ¿no? En el psicoanálisis no buscamos, por así decir, decirle al paciente qué hacer, no es nuestra forma o nuestro estilo de trabajo, pero sí buscamos que el paciente pueda desarrollar recursos yoicos ante situaciones de esta, que él pueda reconocer en algún momento por qué le ocurre lo que le ocurre. Y es obviamente darle herramientas. No es un trabajo, ni es ¿cómo decirlo? Es algo que se llegue a ello muy rápido, pero ciertamente se trabaja desde diferentes lugares y obviamente esta sería la intervención. Esa es, esa es la parte clínica, ustedes me dicen si me estoy atrasando, esa es la parte clínica, por ejemplo, en el consultorio. Pero si hablara de la clínica donde trabajo, que es una clínica de rehabilitación de adicciones, pues el trabajo es totalmente otro, ¿no? Acá, para empezar, es un trabajo donde los pacientes están aislados, están anexados, están 24/7 viviendo en un anexo. La dinámica que se maneja en la clínica, por ejemplo, es ellos están internados, pero ellos, ¿cómo decirlo? A nivel, vamos a decirlo, clínico, por así decirlo, traen la filosofía de lo que se conoce como AA o Alcohólicos Anónimos. Entonces ellos se mueven a través de esta idea, ¿no? La filosofía de Alcohólicos Anónimos es básicamente esta posibilidad de derrota en donde ellos reconocen que no pueden ante la sustancia, puede ser alcohol o puede ser alguna droga, que no pueden ante la sustancia y que únicamente un poder superior podría regresarles el sano juicio, ¿no? Ahí ya combiné el primero y el segundo paso. Digo, me las tuve que aprender en su momento porque empecé a trabajar ahí, ¿no? Pero a nivel clínico, cuando vienen con nosotros, a mí, por ejemplo, nunca, al menos la clínica donde yo estoy, nunca me han obligado a tener que trabajar desde AA, pero sí, en algún punto, obviamente es un tipo de trabajo muy diferente, porque el corte de los pacientes es diferente. Ahorita hablamos de que en el consultorio pues llegan los neuróticos. Sin embargo, si nosotros hablamos de la clínica, vamos a hablar de pacientes en su mayoría perversos o psicóticos. ¿Cuáles son las peculiaridades de estos? Pues el perverso, muy por encima, a lo mejor sería para otro capítulo hablar de perversión y psicosis, pero muy por encima entenderíamos a lo mejor esta posibilidad de estar constantemente transgrediendo la autoridad, la ley, tienen actitudes y tienen formas que pueden ser muchas veces complejas para trabajar, son mentirosos, manipuladores, muchas veces no hay una conciencia de su enfermedad, o sea, están anexados involuntariamente y lo dicen, ¿no? Solamente estoy esperando a salir para volver a drogarme. Entonces, a veces hay pacientes así, a veces hay pacientes, como decía, que como que medio tocan fondo y dicen, oye, ya quiero cambiar, ¿no? Ya quiero dejar de ser así, pues bueno, se trabaja. Ese es un tipo de paciente en la clínica, el otro es el paciente psicótico, que destaca o se destaca más por la pérdida de contacto con la realidad. Son por lo general estos pacientes que por las mismas sustancias a lo mejor muchas veces hay un daño ya orgánico, han tenido una crisis muy complicada de alguna situación que les angustia y en ese sentido pues están muy medicados a lo mejor. Entonces este tipo de pacientes son los que se trata de trabajar. Si me lo preguntas a nivel de experiencia, pues obviamente para mí ha sido muchísima experiencia poder ver de primera línea casos, por ejemplo, hay un caso muy famoso que Freud no realmente trabaja, pero sí hace una publicación sobre el presidente Schreber, Paul Schreber, perdón, el autor de las Memorias de un Neurópata, donde justamente es un psicótico que empieza a contar todo lo que vive día a día dentro de su psicosis. Ver pacientes que tienen discursos similares a ese para mí ha sido asombroso, ¿no? Entonces he aprendido mucho de estos dos tipos de paciente y tengo 10 años ahí, entonces ya ahí en la clínica pasa mucho que pues me llega un paciente que nadie quiere ver o que nadie quiere trabajar con él porque a lo mejor hay una psicosis como muy marcada, pues me la mandan a mí, ¿no? Y ahí es donde yo intervengo. A nivel teórico, digo, pues obviamente he trabajado desde Freud, pero por ejemplo a nivel teórico en lo que es la psicosis, concretamente Lacan me ha dado muy buenas alternativas, desde la misma teoría de la forclusión del significante del nombre del padre,
tratar de entender el objeto A, el deseo dentro del nudo Borromeo, no sé, toda la teoría de los significantes o todo esto, ¿no? Entonces, yo diría que esas son mis dos experiencias clínicas. Si me preguntas, a nivel psicoanalítico, con el paciente en la clínica, ¿hay una clínica psicoanalítica? No, no hago psicoanálisis, a diferencia en la consulta. En la clínica lo que hago es, como decía ahorita, una clínica más cercana al yo, ¿no? Esta contención, primero que nada, y a trabajar los puntos que a este paciente le pueden ayudar. Han existido situaciones donde después de trabajar con ese paciente en la clínica en contención, sale y a lo mejor podemos intentar hacer una psicoterapia corte psicoanalítica, pero se vuelve complicado. Entonces yo diría un poco eso. Uh-huh. Si quieres otra pregunta, es más como la Sí, ya, no sé. A la última pregunta. Sí. ¿Cuántos van? ¿Van dos o tres, no? Sí, no pasa nada. A ver, quieres a dígame. las 7, porque ahora... ¿Las 7? Ajá. Ok. ¿Cómo ve la vigencia del psicoanálisis hablando de lo que pide el paciente frente a las demandas actuales de la psicología clínica? Ok. Bueno, a ver, la vigencia del psicoanálisis, yo que he estado leyéndolo constantemente en los últimos años y digo aquí como profesor, pues te exige estar constantemente retomando lecturas, ¿no? Lo comentaba ahorita en la primera pregunta, si me lo recuerdo, el programa que se plantea aquí en la facultad es un programa muy clásico, es un programa desde Freud, ahí de repente les avientan algo de Klein, algo de Lacan, algo de Winnicott, etcétera, los ejemplos que poníamos, pero en ese sentido, para mí como profesor estar retomando lecturas de una u otra forma, si yo leo, por ejemplo, en Freud, los 3 ensayos para una teoría sexual, es que a mí me sigue planteando una vigencia en la actualidad, me sigue explicando cuestiones que todavía ocurren. Últimamente la psicología a lo mejor ha estado tomando un rumbo, por ejemplo, muy cercano a las enfermedades, voy a decirlo a lo mejor de manera un poquito grosera, las enfermedades de moda, y digo de moda porque no creo que sean de moda, realmente creo que solamente están cambiando de nombres, pero el contenido es el mismo, ¿no? Cuando yo entré a la carrera en el 2010, recuerdo que las enfermedades que todos decían y que los maestros nos preguntaban o hablábamos en las clases eran estrés y ansiedad en algún punto, ¿no? El estrés, me acuerdo que era el estrés, y es que la gente vive muy estresada por el trabajo, por el tráfico, por las deudas que hay que pagar, por esto y aquello, ¿no? Y entonces ahora que empecé hace estos 3, 4 años a dar clases otra vez, me empiezo a encontrar que ahora es la depresión y la ansiedad, ¿no? La ansiedad sigue ahí, pero ahora apareció la depresión. ¿Qué es lo curioso de todo esto? El psicoanálisis puede explicar cada una de estas problemáticas todavía, y me estoy yendo al psicoanálisis clásico. Podría abordar el psicoanálisis más moderno o posmoderno de nuestros tiempos y probablemente podría seguirlo entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades actuales hoy en día? Hoy en día un niño que tiene a lo mejor en la escuela malas calificaciones o que es un niño travieso, que se porta mal a nivel de conducta, vamos a decirlo, lo primero que hacen los padres es llevarlo a cualquier lugar a hacerle un diagnóstico, a hacerle pruebas psicológicas, porque ya lo han regañado tantas veces y el niño se sigue portando mal. Entonces lo llevan con un psicólogo, psiquiatra o alguien, y de verlo y hacerle un par de entrevistas o un par de pruebas, usted tiene TDA, ¿no? Y el niño tiene TDA. Entonces ocurre mucho esta parte en donde ubican ya y encasillan o etiquetan, diríamos también, al paciente en un lugar, ¿no? Sin embargo, es un niño. ¿Por qué podríamos nosotros diagnosticar a un niño de 8 años que lo que quiere es estar jugando, lo que quiere es estar pensando en el PlayStation, en jugar al fútbol, en los amigos, en los primos, en los juguetes? Pues los niños juegan, justamente, ¿no? El psicoanálisis explica todo eso desde hace muchísimo tiempo. Lo explicaba Freud en algún momento. La gran parte de la teoría, por ejemplo, keleiniana, a nivel técnico, gira sobre la técnica del juego, ¿no? Y en ese sentido creo yo que el psicoanálisis tiene una vigencia, ¿no? Hay enfermedades, vamos a poner otro ejemplo, hoy en día, por ejemplo, no sé, lo que se conoce como el trastorno bipolar, la bipolaridad, los estados maníacos o los estados depresivos. Pues es que Freud los explicó desde la melancolía, y Freud explicó cómo era que ocurría la melancolía en el paciente, toda esta cuestión, por ejemplo, del derrumbe externo, del derrumbe interno,
como el super yo, ¿no? Parte de la segunda tópica freudiana, como un super yo que está siendo agresivo con ese objeto introyectado. Freud lo explicaba desde antes. Y hoy en día, creo yo que de una u otra forma, a lo mejor equivocadamente, se ha planteado que el psicoanálisis es algo que ya está obsoleto, ¿no? El psicoanálisis ya no tiene nada que ofrecer. A mi parecer y lo que yo he leído, digo, podría entrar en un debate con alguien sin ningún problema, pero lo que yo he leído que ha sido el psicoanálisis, puedo decir que la vigencia sigue ahí, que sí es cierto, que es verdad, que en algún punto, por ejemplo, a nivel de técnica, sí hemos tenido que adaptarnos. Cuando nosotros hablamos de un psicoanálisis puro y ortodoxo o clásico, estamos hablando de un psicoanálisis donde Freud veía a sus pacientes 2 veces al día. O sea, los veía en la mañana y los veía en la tarde. Y los veía 4 o 5 veces a la semana. Entonces, 4 o 5 veces al día, perdón, por semana, un día por semana. Entonces, él tenía, en una semana, con un paciente, tenía 4, 8 sesiones. Cosa que para nosotros, como trabajamos una vez a la semana, pues nos lo aventamos inclusive en esos 2 meses, vamos a decir, ¿no? Por eso los procesos de Freud eran mucho más rápidos, duraban meses. Los pacientes de Freud, digo, a excepción de los lobos tal vez, no duraban tanto tiempo los pacientes. Y obviamente Freud se movía en un contexto victoriano en una primera instancia, pero aristócrata plenamente. Es decir, Freud trabajaba con la gente que tenía dinero y que podía pagarle. Y eran gente que estaban familias muy bien acomodadas en Viena, etcétera. Entonces el punto que nosotros entenderíamos es ese. La técnica sí ha cambiado, se ha tenido que adaptar. Hoy en día la manera correcta de llamarle a lo que nosotros que estudiamos el psicoanálisis podemos hacer a nivel clínico sería llamarle una psicoterapia de corte psicoanalítico. Esa es la forma correcta. ¿Cuál es la psicoterapia de corte psicoanalítico? Trabajar una vez a la semana con el paciente en sesiones que duran entre 45 y 50 minutos. Y en algún momento, pues nosotros manejamos nuestros honorarios. Hay cierta, vamos a decirlo, respeto obviamente por la técnica, pero hay aspectos que influyen de maneras diferentes. Ahora, con la situación de la pandemia, hace 5 años más o menos, pues el psicoanálisis se tuvo que adaptar, por ejemplo, a trabajar en línea. Yo personalmente nunca me adapté, pero mucha gente yo conozco que sí, que inclusive ya gran parte de su consulta se quedó de esa manera, ¿no? A mí nunca me gustó trabajar en línea, yo soy una persona que bajo la sensibilidad que tengo me gusta estar hablando con la persona o que escuchar a la persona, ¿no? Este, pero yo creo que la vigencia no es una cuestión de duda. Lo que a lo mejor yo pondría en duda sería es cómo es que cada una de las personas que estudiaron el psicoanálisis van aplicando justamente estos conocimientos y van adaptándose a esta nueva alternativa, ¿no? Pero a nivel teórico, la vigencia, yo no creo que sea obsoleta, ya ni sin entrar a Lacan o sin entrar a Jacques Alain Miller o Zizek, otros autores contemporáneos de los que podríamos hablar que han sido partidarios justamente de mantener el psicoanálisis vivo y que creo yo que muchos de nosotros que seguimos en la lectura, Nacio, todos estos, podríamos seguir apropiando, ¿no? Pero yo creo que sí hay una vigencia. Ya para finalizar la entrevista, Uh-huh. ¿qué enseñanza personal o profesional le ha dejado el trabajo analítico a lo largo de su trayectoria? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque justamente me faltaba hablar un poco de eso. Parte de nuestra formación, por ejemplo, para la trayectoria psicoanalítica, iría muy influenciado el trabajo propio, ¿no? El análisis propio le llamamos. Hay 3 factores que se plantean a la hora de ver el psicoanálisis o de vivir el psicoanálisis como analista. El primero, pues obviamente es un conocimiento teórico. Lo que siempre se recomienda es, por ejemplo, estar en la escuela, claro, en las clases, la lectura propia, el compartir en diferentes grupos de estudios, seminarios, diplomados. Yo, por ejemplo, hice también la maestría, parte de la licenciatura, pero como este dominio de la teoría, al menos a un nivel, vamos a decirlo, básico, ¿no? Ya de ahí que cada quien tome sus caminos con los diferentes tipos de psicoanálisis. El segundo punto que se plantea de los 3 sería la supervisión, es decir, al momento de empezar a hacer una práctica clínica, poder de una u otra forma estar supervisando, dialogando con una persona que tiene más experiencia, escuchándolo, recomendándonos lecturas y obviamente tratando de ir haciendo un análisis de cómo me mueve a mí el paciente a nivel contratransferencial, etcétera. Y por otro lado, que sería justamente la respuesta a la pregunta, lo que también se pide es el análisis propio. ¿Por qué?
porque si nosotros estamos hablando de que hay una dinámica de transferencia en el espacio de análisis, lo que nosotros no podemos permitir es que nuestros propios fantasmas o nuestras propias situaciones personales brinquen, salgan a la luz frente al paciente, porque entonces el paciente no estaría moviéndose a través del deseo propio, se estaría tal vez moviendo a través de mi deseo. Por eso en el psicoanálisis, lo decía ahorita, nosotros no le decimos al paciente qué hacer, y no por demeritar a ninguna otra trayectoria o corriente de la psicología. Cada quien trabaja a su manera y eso es algo que yo siempre voy a respetar. Puedo hablar cosas muy buenas de cognitivo-conductual, de neuro inclusive, y son campos y pacientes en los que a veces el psicoanálisis puede quedarse corto. ¿Que se puede explicar desde la teoría? Sí, pero a nivel práctico o clínico, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces yo por eso no tengo ningún conflicto en decirlo, que lo que nosotros hacemos en el psicoanálisis, creo yo sí se diferencia a los demás en el sentido de que nosotros nos involucramos con el paciente bajo esta dinámica de transferencia y contratransferencia y nos ensuciamos, nos metemos al lodo, ¿no? Yo siempre utilizo esa metáfora, nos enlodamos y hasta que el paciente esté medio saliendo, pues empezamos a movernos del lugar, ¿no? Pero obviamente el análisis propio es, yo creo, el aprendizaje que a mí personalmente el psicoanálisis más me ha dejado, porque como explicaba ahorita, pues ha sido mi análisis propio, entenderme, aprender a vivir en la falta, aprender a vivir en la idea de que efectivamente este mundo es un mundo complicado, es un mundo cruel, es un mundo difícil, es un mundo en donde las cosas no salen como quieres siempre. Hay veces donde sí funcionan, la mayoría de las veces no va a funcionar, y tener la posibilidad de entenderme a mí, de entender mi vida, de entender mi función, por ejemplo, en este momento lo que hago, por ejemplo, ser maestro, lo hago siempre con una intención o con una idea de generarle el movimiento al alumno, de que se cuestione, que se pregunte cosas. A lo mejor no me entiende nada de lo que digo, porque a veces yo me pongo a hablar de más de psicoanálisis, no me entiende, pero mínimo que ya escuche las palabras y diga como que, oye, ¿qué significa esto? Para mí ya es un movimiento, ¿no? Y al menos en ese sentido, a nivel profesional académico, puedo decir que me hace sentir bien, ¿no? Me hace cumplir como, o llegar a tratar de cumplir ese deseo poco a poco de que estoy en un lugar donde me gusta estar. A nivel personal, vivo una vida donde no tengo lujos, donde no me falta nada, sí tengo los lujos que quiero tener cuando puedo tenerlos, no me apresuro a otra cosa. A nivel afectivo con la gente que tengo alrededor, que puede ser mi familia o amistades o pareja, pues obviamente también vivo una vida que he podido llegar a tenerla gracias a mi espacio de análisis, ¿no? A reconocer mis inseguridades, mis miedos, mis fantasmas, a apropiarlos, a resolverlos, a elaborarlos, y eso me permite tener una tranquilidad, que es lo que mucho tiempo he buscado, una paz, ¿no? También muy influenciado, obviamente, mi espacio de análisis, como comentaba ahorita, por la clínica donde trabajo. Es una clínica que te exige tener un espacio, ¿no? Decía una maestra cuando supervisaba a mis primeros pacientes en la clínica, que la indicación es ver a un paciente psicótico a la semana. Yo tenía 7 y tenía 7 perversos más. Entonces, obviamente, para mí yo no dormía a veces, o sea, no podía dormir por estar pensando en el discurso del paciente, y al día siguiente iba a ir a la clínica y estaba nervioso y decía, chingado, otra vez. ¿Y cómo le voy a hacer con este paciente? Pues intentó agarrarme a golpes la vez pasada y el otro me amenazó y el otro empezó a hablar en idiomas diabólicos, cosas de estas. Entonces, angustiaba, ¿no? Tener un espacio, creo yo que fue lo que me rescató, y obviamente tener un analista como el que yo tuve fue una figura muy contensiva conmigo y que me permitió trabajar muchos aspectos. Pero yo diría que eso es el psicoanálisis lo que me ha dejado en pocas palabras. No son pocas palabras, pero bueno. Muchas gracias. Disfruté mucho la entrevista. Creo que aprendí